Evangelio de Marcos, capítulo 6. Gracias, Pablo. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer la lectura, quizás sea un poco extensa, pero vamos a aprovecharla, vale la pena. Vamos a comenzar del versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 29. Marcos 6, del 7 al 29. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. Y en cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Y saliendo los 12, predicaban que todos se arrepientan. Y también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías. Y decían otros: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, sabiendo que era un hombre justo y santo. Pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Oremos. Señor, queremos pedirte tu ayuda en esta mañana para poder recibir tu palabra, Señor. Tu palabra a veces puede ser muy dura y muy cruda para desnudar lo que hay en nuestros corazones. Y te pido que uses hoy esta palabra, este texto, e incluso la crudeza de esta historia, Señor, para llamar a tus hijos a que con determinación sigan al Salvador, sin importar lo que eso les cueste. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Estaríamos perdidos sin tu palabra, Señor, eternamente perdidos sin tu palabra. Humilla nuestros corazones para que ahora la recibamos con fe y nos sometamos a ella. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué historia, ¿eh?
vamos a ver qué es lo que el Señor quiso que aprendamos con esta historia. Déjenme, antes de meternos de lleno en el pasaje, introducir brevemente este pasaje con una consideración, una reflexión acerca de lo que viene por delante. Lo cierto es que Jesús nunca nos engañó. Jesús nunca engañó a nadie, ¿no es cierto? Él, de entrada, Él dijo que Él era el Hijo de Dios, que había venido a traer el reino de Dios, a perdonar los pecados de los hombres, ¿bien? Pero también Él dijo, cuando llamó a sus primeros discípulos y les dijo que los siguiera, Él los llamó a dejar todo, ¿cierto? Ellos tuvieron que dejar su familia, su negocio familiar, la vida tal como la conocían, para seguir a Jesús. Jesús dijo, yo ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Olvídense de las redes, olvídense del mar, olvídense de los barcos, ahora van a ser pescadores de hombres. Y cuando nos llamó a nosotros, a la salvación, Él nos dijo, Él no nos engañó. Y si usted todavía no es salvo, usted tiene que escuchar todo lo que Jesús tiene para decirle, porque Jesús le dice y nos dijo a todos que ninguno que no esté dispuesto a renunciar a su vida tal como la conoce, puede ser su discípulo. ¿Sí? Ninguno que no esté dispuesto a renunciar a su vida entera, tal como hoy la tiene, puede ser discípulo de Él. Eso nos dijo desde el principio Jesús. ¿Sí? Él es el Salvador de todos aquellos que con toda resolución están dispuestos a seguirle, con tal de que Él perdone sus pecados. Están dispuestos a que Él se adueñe de sus vidas, de su agenda, de sus amistades, de sus relaciones, de sus posesiones, de absolutamente todo. Él pretende ser el amo absoluto de las vidas de aquellos que van a Él pidiendo el perdón de los pecados. Él nunca nos engañó. Él vino a ser nuestro Salvador y vino a ser nuestro amo, nuestro Señor, ¿sí? Y seguirle, mis hermanos, significa justamente dedicar el resto de nuestras vidas a continuar con la obra que Él empezó cuando estuvo acá, en medio nuestro, ¿sí? ¿Qué va a significar eso para nuestras vidas? Cómo la misión de Jesús de predicar el Evangelio, ¿sí? Lo cambia todo, cambia la manera en la que yo vivo, cambia lo que hago y lo que dejo de hacer. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que tengo que esperar para el resto de mi vida si yo decido seguir a Jesús? Bueno, de eso trata esta historia. La historia que hemos leído hoy trata de eso, ¿sí? Esta pregunta es muy importante porque Jesús es el único con autoridad para perdonar pecados. Es el único. Es el único que puede librarme de la condenación eterna, ¿cierto? Y llevarme al reino de Dios por toda la eternidad. Él es el único. Pero Jesús no ha salvado nunca a nadie y nunca salvará a nadie, nunca perdonará los pecados de nadie que no pretenda ser un discípulo de Él, que no quiera seguirlo. ¿Sí? Así que todos los que quieren venir a Cristo en arrepentimiento y fe, nos convertimos en discípulos y estamos enlistados, enrolados, como si fuera un ejército en una misión. Una misión. Y si usted no está dispuesto a continuar su vida siguiendo la misión de Jesús, bien, entonces Él tampoco va a perdonar sus pecados. ¿Sí? Jesús es el único que puede perdonar sus pecados, salvarle de la condenación eterna. Así que puede venir en arrepentimiento y fe a Él. Pero sepa que cuando usted viene en arrepentimiento y fe a Él, de ahí en adelante su vida va a cambiar para siempre. Su vida no va a poder ser la vida que usted tiene ahora. No va a poder ser más esa vida. Y si no está dispuesto a que Jesús haga esa transformación, ¿sí? Y me voy a adelantar un poquito. Si no está dispuesto a que su cabeza termine en una bandeja, ¿bien? Por cumplir con la misión de Jesús, entonces no hay perdón de pecados. No hay salvador para aquel que no quiera seguir a Jesús como su Señor. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Bueno, Jesús va a empezar a responder esta pregunta en el Evangelio de Marcos a partir de esta historia. Y nosotros vemos ahora un quiebre. Hay algo que está cambiando en el Evangelio de Marcos a partir de esta historia. Porque a partir de esta historia, nosotros ya no vemos solamente a Jesús
predicando el Evangelio por toda Galilea o por todas las aldeas que había a su alrededor. Ahora vemos que Jesús hace algo nuevo, algo que no había hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que hace? Envía a sus discípulos. Envía a sus discípulos. ¿Cierto? Entonces, si Marcos nos quiere enseñar a nosotros quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, así empezó, ¿no? El Evangelio de Marcos es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora va a querer empezar también a enseñarnos a nosotros qué significa para nosotros que Jesús sea el Hijo de Dios. Si Él es el Hijo de Dios, si tiene autoridad para perdonar pecados, y Él me llama a seguirle, si quiero que Él perdone mis pecados, bueno, ¿qué significa seguirle? Empieza Marcos ahora a responder esa pregunta con esta serie de historias, ¿bien? Y cuando nosotros empezamos a leer, dice el versículo 7, que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. No sé si se acuerdan de quiénes son estos 12, pero unos capítulos antes, nos cuenta Marcos que Jesús llamó a 12 hombres para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Se acuerdan? Eso es lo que nos dice Marcos. Los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, que son las personas que han pasado la historia como los 12 apóstoles de Jesucristo, los 12 discípulos. Estos son estos 12. Y Jesús los llama y los comienza a enviar de 2 en 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Lo primero que nos va a mostrar Marcos acá es que un discípulo de Jesús es una persona que fue llamada por Jesús para continuar con la misión de Jesús. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque fíjense qué hizo Jesús con estos 12 hombres. Los llamó, los envió de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó que no llevaran nada por el camino, etc. ¿Bien? Fíjense que Jesús les está dando autoridad para hacer algo que estaba haciendo Él. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Jesús estaba echando demonios, estaba tratando con los espíritus inmundos. Ahora Jesús le da autoridad a sus discípulos, como diciendo, ahora continúan ustedes. ¿Bien? Digamos así, la primera etapa de su entrenamiento, ¿bien? Ya se estaba completando. ¿Cuál era la primera etapa? Jesús los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ellos estuvieron con Él, lo vieron hacer milagros, lo vieron enseñar, lo vieron predicar el Evangelio, lo vieron ir de aldea en aldea. Estaba completando esa etapa Jesús y ahora empezaba la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Enviarlos a predicar. ¿Ven? Enviarlos a predicar. Ahora, si usted ha venido a Cristo, hermano, si usted dice que es cristiano, si usted dice que el Señor lo salvó, usted tiene que recordar siempre que usted fue llamado por Jesús también para unirse a Él en esta campaña que le da continuidad a lo que Él empezó a hacer cuando Él estuvo acá en la tierra. ¿Sí? La campaña de extender el reino de Dios. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? ¿Usted sabe cómo se extiende el reino de Dios? Lo hemos visto cuando vimos las parábolas. ¿Cómo se extendía el reino de Dios? Sembrando la semilla. ¿Y qué era la semilla? La palabra de Dios, el Evangelio. O sea que el reino de Dios se extiende no políticamente, no ganando elecciones, ¿no es cierto? No presentando un candidato cristiano, no yendo a la guerra, ¿no es cierto? No haciendo nada de eso. El reino de Dios se extiende por medio de la predicación del Evangelio, por medio de personas comunes y corrientes como estos 12 hombres, ¿sí? Que predican el Evangelio, llaman a otros al arrepentimiento y estas personas se someten también al señorío de Cristo y el reino de Dios se extiende, ¿sí? Así que el discípulo de Jesús es una persona que fue llamada por Jesús a predicar el mismo mensaje que Jesús predicó, sabiendo que el poder para extender el reino de Dios no depende de él. Hemos hablado bastante, ¿no es cierto?, acerca de lo poco probable que era que los hombres como estos 12 hombres hicieran lo que terminaron haciendo. Hemos hablado de lo incapaces que eran, lo inmaduros que eran, lo incrédulos que eran, ¿no es cierto? Sin embargo, la estrategia de Jesús fue tomar a esos hombres para que lleven el Evangelio y hoy, 2000 años adelante, nosotros decimos, si Jesús lo hizo con estos hombres, es porque el poder fue de Él. Definitivamente no tuvo nada que ver con las habilidades, las capacidades de estos hombres. Y hoy sigue siendo igual. ¿Sí? Hoy todos los seguidores de Jesús, sin importar su edad,
sin importar sus capacidades intelectuales, sin importar sus habilidades para hablar y convencer a la gente, sin importar su posición económica, nada de eso es lo que importa, porque los seguidores de Jesús llevan en sus bocas el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios, no de ellos, es de Dios para salvar a los pecadores. Y así es como se extiende el reino de Dios. ¿Bien? Y si usted todavía no vino a Cristo, si usted todavía está calculando el costo de seguir a Cristo y escucha, pero si yo sigo a Jesús tengo que ponerme a predicar, yo no tengo ni idea de qué significa eso. Usted no se asuste, usted acuérdese de esto. Esos 12 hombres eran brutos, y lo digo no por irreverente, sino porque la Biblia usa esa palabra, ¿sí? Eran hombres comunes y corrientes, vulgares, esa es la palabra que usa la Biblia, vulgares. En castellano criollo, brutos, eso es lo que eran, ¿cierto? Y si el Señor usó a ellos, ¿sí?, a pesar de que no entendían nada, a pesar de que eran incrédulos, no se asuste. Si usted sigue a Cristo, el poder va a ser de Él. El poder va a ser de Él, ¿sí? Ellos no fueron llamados por sus capacidades, y el Señor no los está llamando a ustedes porque piense que ustedes sean capaces, ¿sí? El Señor no está buscando en el currículum a ver quiénes son las mejores personas para extender el reino de Dios. El Señor no está haciendo nada de eso. El Señor está llamando a que sus discípulos le obedezcan y extiendan el mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? La primera respuesta que nos da Marcos ahí en el versículo 7, ¿sí?, es que es una persona que fue llamada por Jesús para continuar con la misión que Él comenzó. ¿Bien? Bueno, pero es inevitable preguntarnos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros vamos a extender el reino de Dios? ¿Bien? Entonces, Marcos continúa relatando, ¿sí? Fíjense que dice acá que Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó, y empieza a darle una serie de instrucciones a Jesús. Les ordenó, no lleven nada para el camino, sino solamente un bordón. Un bordón es algo así como un bastoncito, un palito para caminar en caminos difíciles, áspero, eso es un bordón. Lleven eso nada más les va a hacer falta, dice Jesús. Un bordón. No lleven pan, no lleven alforja, no lleven dinero en el cinto. Calzado, sino solamente calzado con sandalias, dice. No lleven 2 túnicas. ¿Bien? Tenían que andar con lo opuesto, digamos. Tenían que andar con lo opuesto. Y donde quiera que entren a una casa, quédense en ella, hasta que salgan del pueblo. Y donde no los reciban, al salir, sacúdense el polvo de los pies. ¿Bien? A ver, ¿qué nos está queriendo mostrar Marcos acá? Antes que nada, antes de continuar, nosotros tenemos que entender que vamos a llamarlo así, esta campaña de evangelización que Jesús estaba iniciando con los discípulos, era una campaña muy particular, ¿sí? Jesús les estaba enviando en ese momento a un lugar específico por un tiempo específico. Marcos acá no nos está diciendo que así tiene que ser siempre la predicación del Evangelio. Marcos acá nos está contando lo que Jesús les instruyó a hacer en ese momento a los discípulos. ¿Se entiende la diferencia, no? Nos está contando una historia, no nos está dando un modelo. ¿Es la diferencia? ¿Bien? Él no está contando una historia. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Jesús no pretende que nosotros hagamos lo mismo? Que Jesús no pretende que nosotros prediquemos el Evangelio, por ejemplo, sin andar con nada por el camino, ¿no es cierto? Que si alguien no nos escucha, tenemos que sacudirnos el polvo de los pies antes de salir a casa. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la Iglesia, cuando predicó el Evangelio, no siguió al pie de la letra estas instrucciones. No siguió al pie de la letra estas instrucciones, ¿sí? Los apóstoles, por ejemplo, Pablo, Bernabé, cuando ellos fueron a predicar el Evangelio, hicieron sus viajes misioneros, ellos se quedaron en diferentes casas. Ellos llevaban cosas almacenadas para poder vivir en el día a día, ellos trabajaban, ¿lo ven? Esas instrucciones no se aplicaban a ellos, porque no es un modelo, no es una receta. Siempre que prediquen el Evangelio tienen que hacer esto, sino que Marcos nos está contando una misión específica que Jesús les mandó a sus discípulos. Bien, esto tiene que quedar muy en claro, es clave para entender este pasaje y nos podemos confundir mucho si no entendemos esto.
Podemos pensar de que este es el modelo y que siempre que vamos a predicar el Evangelio hay que seguir con esto. ¿Bien? Una vez hecha esta aclaración, ¿sí? Cuando nosotros leemos estos versículos, leemos una serie de 4 instrucciones. Yo las resumí en 4. Primero, Jesús los envió de 2 en 2. Segundo, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Tercero, les ordenó que no llevaran nada por el camino, que vayan livianitos, ¿bien? Y en cuarto lugar, les instruyó cómo relacionarse con los que aceptaban su mensaje y con los que rechazaban su mensaje. ¿Bien? Eso es lo que hizo. Esas son las 4 instrucciones. Estas 4 instrucciones, ¿sí? Como un todo, ya dijimos, no se aplican a nosotros de manera directa, pero sí hay algo que es fundamental acá, que después Jesús va a repetir cuando dé la instrucción de cómo tiene que ser nuestra misión. Y es que Él es el que marca el camino. Él es el que dice qué se hace y qué no se hace. ¿Lo ven? Jesús le dijo, hagan esto, esto no lo hagan, esto no lo hagan. O sea, Él es el que va por delante. Por eso nosotros hablamos de seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a alguien? Alguien que va adelante y yo voy detrás. Él es el que da las instrucciones. Jesús no dejó la extensión del reino de Dios librada a nuestra creatividad. Jesús no dejó la expansión del reino de Dios librada a que nosotros podamos encontrar la mejor estrategia o la forma que mejor funciona. No. Jesús en su momento a estos discípulos le dio todas las instrucciones y luego cuando Él, antes de irse de la gran comisión, Él también va a dar las instrucciones. Y Él va a decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que llevar adelante la misión, cómo nosotros tenemos que llevar adelante la misión. ¿Sí? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Hermanos, Jesús da el mensaje, da la estrategia, da el poder, da las instrucciones y da las restricciones. Él nos da todo. Él nos da el mensaje, no tenemos que inventar qué cosa tenemos que ir a predicar. Él nos dice, vayan y prediquen arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Enséñenles a todos todas las cosas que yo les he mandado. Él nos da el mensaje, ¿sí? Él nos da el mensaje, Él nos da la estrategia. Él les dio la estrategia acá a los discípulos, ¿no? Vayan a esta ciudad, vayan a las ciudades de Galilea, vayan de 2 en 2. Él nos da la estrategia también. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Como yo hice con ustedes, que son mis discípulos, ahora tienen que ir ustedes y hacer discípulos. Tienen que enseñarles a la gente a guardar todo lo que yo les mandé. Él da la estrategia, Él da el mensaje, Él da la estrategia. Él dice lo que tenemos que hacer y Él pone las restricciones. Él dice, vayan a todas las naciones. Eso es lo que tienen que hacer. Vayan a todas las naciones. Hagan esto. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a ver cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Esta es la forma en la que el reino de Dios se expande. Hagan esto. Esta no es la forma. Esto no lo tienen que hacer. ¿Y qué le queda al discípulo entonces? Si Jesús da el mensaje, da la estrategia, da el poder y pone las restricciones, ¿qué es lo que le queda al discípulo entonces? Obedecer. Eso es lo que queda. Obedecer. Obedecer. Conocer el mensaje que Jesús quiere que lleve y llevarlo. Mi hermano, dedíquese a conocer el mensaje del Evangelio. Porque usted es un seguidor de Jesús, usted está para predicar el Evangelio. Si usted no conoce el Evangelio, si usted no puede verbalizar el Evangelio, si usted no puede comunicar el Evangelio, su prioridad absoluta como discípulo de Jesús es conocer qué es el Evangelio, en qué consiste el Evangelio, cuál es la noticia que salva a los pecadores, porque para eso usted fue llamado, para anunciar el Evangelio. ¿Sí? Usted tiene el mensaje. Tiene las instrucciones, conozca las instrucciones. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cómo quiere el Señor que usted cumpla con la gran comisión? ¿Sí? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? Bien. Tiene el poder. El Señor dijo, van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser mis testigos. El poder es el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, dedíquese con todas sus energías a entender cómo usted puede ser lleno del Espíritu Santo, qué cosas hace que obstaculizan que el Espíritu Santo lo llene, y abandónelas y procure ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el poder. ¿Sí? Y hermano, no nos pongamos en creativo.
No nos pongamos en creativos, no nos pongamos en las mejores ideas, en innovadores, ¿no es cierto? La iglesia del Señor viene 2000 años avanzando y venciendo al reino de las tinieblas solamente con la estrategia del Señor. Nosotros no vamos a ser los nobles, los novedosos, que vamos a traer la llave maestra que estuvo oculta durante 2000 años para el crecimiento del reino de Dios. No, nada de eso. Restrinjámonos a lo que el Señor, al plan del Señor. ¿Sí? Plan del Señor, cumplir con la gran comisión, hacer discípulos. Más sobre eso, más adelante. Bien. En Mateo 28, del 18 al 20, ahí sí Jesús está dando el plan para nosotros hoy. La iglesia desde que Él se va en adelante. Lo citamos hace un momento, pero lo quiero leer. Acercándose Jesús a todos los que estaban ahí con Él, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia del Señor para la expansión del reino de Dios para nosotros hoy? ¿Cuál es la estrategia? Yo lo anoté y lo quiero leer tal como lo anoté. Discípulos que hacen discípulos, reunidos y comprometidos unos con otros en iglesias locales fieles, que plantan iglesias fieles hasta lo último de la tierra. Ese es el plan del Señor. Discípulos que hacen discípulos. Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿Sí? Reunidos y comprometidos unos con otros en iglesias locales fieles. ¿Por qué hablo acá de iglesias locales fieles si el versículo acá parece que no dice nada? Sí, cuando Jesús acá está diciendo: hagan esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo justamente es el símbolo de unión con la comunidad de la iglesia local. Entonces, la estrategia de Jesús es: vayan y plantan iglesias fieles. Iglesias fieles. ¿Por qué fieles? Porque ellos tienen que enseñar a guardar todo lo que Jesús nos mandó. Por eso fieles. Por eso fieles. Y si nosotros queremos que la obra no se termine ahí, esa iglesia que se está siendo plantada, ¿con qué idea tiene que nacer y con qué idea tiene que crecer? Con la idea de que lo antes posible tiene que ir y plantar otra iglesia fiel. Ese es el plan del Señor. Ese es el plan del Señor. Discípulos que hacen discípulos, reunidos y comprometidos unos con otros en iglesias locales fieles, que plantan iglesias fieles hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, dijo Jesús. Ese es el plan del Señor para la expansión del reino de Dios. Bien, entonces así como el Señor tuvo un plan para esos 12, en esa campaña evangelística en particular, el plan del Señor para su iglesia, desde que Él se fue hasta que Él vuelva por segunda vez, es la gran comisión. Es la gran comisión. ¿Sí? Discípulos que hacen discípulos, reunidos y comprometidos unos con otros en iglesias locales fieles, que plantan iglesias fieles hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué más? Entonces, un discípulo, bien, es aquel que fue llamado por Jesús para continuar con su misión. Es un discípulo, es alguien que recibe las instrucciones de Jesús para cumplir con su llamado. Pero fíjense, versículo 12, dice Marcos: y saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran, también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense que los discípulos salieron, y acá Marcos nos dice que hicieron tres cosas. Los voy a resumir usando 3 palabras, a ver si conectamos qué es lo que nos quiere decir Marcos. Ellos predicaban el arrepentimiento, ellos echaban fuera demonios y ellos sanaban. ¿A qué suena eso? A lo mismo que Jesús vino haciendo antes, ¿lo ven? Lo mismo que Jesús hacía en Marcos 1 al 5, ahora lo están haciendo los discípulos. Predicaban, echaban fuera demonios y sanaban. ¿Bien? Echaban fuera demonios y sanaban. En eso consistía el ministerio de Jesús
en Galilea, mientras él estuvo ahí en esa región de Galilea. Predicación, sanidad y expulsión de demonios, y fue eso lo que le ordenó a los demonios, lo que le ordenó a los discípulos. Y les dio autoridad para que hicieran eso. Les dio autoridad, ellos siguieron al pie de la letra con las instrucciones que Jesús les dio. Bien. Quizás sea un buen momento para preguntarnos si también somos nosotros llamados a hacer estas tres cosas. ¿Sí? Si somos llamados a avanzar la palabra, a avanzar el reino de Dios por medio de la predicación, por medio de la sanidad y por medio de la expulsión de demonios. Bien. Yo algo de lo que mencioné recién es útil para entenderlo, porque este triple ministerio de los discípulos son una descripción de lo que ellos hicieron. Y entiendo yo, y voy a dar algunas razones de por qué entiendo esto, que no es una norma para los cristianos de todas las épocas. ¿Bien? ¿Por qué entiendo esto? Bueno, la primera razón por la que entiendo esto es porque justamente el propósito de este pasaje, como mencionamos al principio, es ser una narración, no una instrucción. ¿Lo ven? O sea, Marcos acá nos está contando algo que pasó. No nos está diciendo así son las cosas normativamente. Bien, así es como se va a hacer la misión de ahora en más. La segunda razón por la que pienso esto es que las instrucciones que Jesús le dio a los 12 también son muy particulares de esta campaña de evangelización. Y nosotros no las vemos en el resto del Nuevo Testamento. No siempre los predicadores del Evangelio salieron de 2 en 2. Pablo en sus viajes misioneros salía con montón, ¿no es cierto? Montón de colaboradores. No siempre. Tampoco iban, como decíamos, con las provisiones justas. Tampoco iban a prisa, porque acá la idea es que Jesús les dice, vayan livianos, no se anden mudando de lugar en lugar. Si alguien los rechaza, váyanse enseguida. La idea es que esta es una misión relámpago. Esa es la idea que hay detrás. Es algo hecho a prisa. Y los predicadores del Evangelio no iban a prisa. El apóstol Pablo, por ejemplo, hubo lugares donde se quedaba años, meses, años. Él no estaba apurado. Entonces, esto parece ser más bien las instrucciones para una campaña en particular. ¿Bien? ¿Y qué tiene de particular que Jesús les haya dado autoridad para hacer estas tres cosas a los discípulos? Predicar, sanar y expulsar demonios. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que los discípulos estaban yendo por las aldeas por las que Jesús ya había ido y estaban haciendo ¿qué cosa? Exactamente las mismas cosas que Jesús había hecho. Bien, el punto de darles autoridad para estas tres cosas, para predicar, sanar y echar demonios, era que toda la gente que viera a esos discípulos pudiera asociarlos con Jesús. Pudiera hacer la asociación directa con Jesús. Y nosotros vemos que eso fue lo que pasó. Porque en el versículo 16, fíjense cómo empieza. Dice, el rey Herodes se enteró de esto, de esta campaña de evangelización, pues, ¿qué dice? ¿Los discípulos se habían hecho conocidos? Dice, no, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. ¿Ven? O sea, los discípulos habían ido de 2 en 2 a predicar por toda Galilea, pero ¿quién se había hecho conocido? ¿Quién se había hecho célebre? Jesús. ¿Por qué? El objetivo se había cumplido. Por las obras de los discípulos hubo una asociación. ¿Bien? La misma gente que había visto a Jesús sanando a un endemoniado, ahora estaba viendo a sus discípulos echando fuera demonios. La misma gente que había visto a Jesús sanar a un enfermo, ahora estaba viendo a la gente sanar enfermos. ¿Sí? Pero hay algo que es claro. Si todavía hay dudas, si hay alguien en medio nuestro que cree que todavía nosotros tenemos que hacer estas tres cosas, ¿bien? Independientemente de eso, hay algo que es claro y es un terreno común. Tanto para ellos, los discípulos, como para nosotros hoy. Y es que Jesús es el maestro. Y Él es el que marca el rumbo. Y si Jesús dice, ustedes predican, sanan y echan demonios, los discípulos van de 2 en 2, predicando, sanando y echando demonios. Y si Jesús le dice a su iglesia, de acá hasta que yo venga, yo quiero que ustedes hagan discípulos, que enseñen en todas las naciones a guardar lo que yo les enseñé, que los bauticen y los reúnan en iglesias locales, y que yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos, nosotros tenemos que ir y cumplir eso.
¿Lo ven? Cumplimos las instrucciones de aquel que nos envió. Los discípulos lo hicieron y también somos llamados nosotros a eso. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace un discípulo de Jesús entonces? Un discípulo de Jesús es llamado por Jesús para continuar con la misión que él empezó. Un discípulo de Jesús recibe las instrucciones de Jesús y un discípulo de Jesús obedece las instrucciones de Jesús. ¿Sí? Escuchamos y hacemos y seguimos, vamos detrás, mirando las espaldas de Jesús. ¿Sí? Yendo detrás de él hasta donde va. ¿Bien? Bueno, cuando nosotros continuamos leyendo nuestro siguiente episodio, parece como que cambia, ¿no es cierto?, Marcos, la historia, pero en realidad Marcos está encadenando ambas historias. Esta historia de la campaña evangelística de los discípulos junto con la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué digo yo que la encadena? Porque justamente fíjense que la muerte de Juan el Bautista no sucedió ahí, no sucedió cronológicamente después de que los discípulos hacen esta campaña. Si nosotros leemos, fíjense cómo lo conecta Marcos. Versículo 14. Entonces Herodes se enteró de esto porque el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. O sea que para este momento Juan ya había muerto. De hecho, ver a tanta gente haciendo milagros y ver a Jesús haciendo milagros y enseñando, ¿qué hizo? Hizo que la gente se preguntara qué pasó. Volvió Juan el Bautista. Si lo había matado el rey, ¿resucitó? Entonces Marcos, a colación de esto, ¿qué hace? Nos va a contar qué pasó con Juan el Bautista, porque él no nos contó las circunstancias en las que él murió. Entonces, como la gente empieza a comentar, parece que resucitó Juan el Bautista, Marcos ve conveniente contarnos la historia de cómo murió Juan el Bautista. Nosotros no sabemos cuándo, en qué momento del ministerio del Señor muere Juan el Bautista. No lo sabemos, pero sabemos que murió antes de este momento. Y Marcos decidió contárnoslo acá porque evidentemente hay una conexión entre la misión de los 12 y la muerte de Juan el Bautista. Así que quiero que examinemos esta historia para ver cuál es esa conexión. Bien. Fíjense que esta historia es muy cruda. Es muy cruda. Nosotros la hemos leído hace un momento, ahora la vamos a comentar. Bien. Esta historia es la historia de cómo un rey, el rey Herodes, mata a Juan el Bautista. ¿Quién era el rey Herodes? El rey Herodes era el rey que gobernaba sobre la región de Galilea. ¿Bien? Ustedes saben que en esa época, la zona donde vivía Jesús, donde hoy es Israel, ¿bien?, estaba gobernada por el Imperio Romano. ¿Bien? Y en esa zona en particular, el Imperio Romano había designado un rey, el rey Herodes, ¿bien?, para que administrara esa zona, para que la administrara para Roma. Bien, ¿qué pasó? Este rey empieza a escuchar. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es estas 12 personas, esta gente que está siendo discípulo? ¿Qué pasó si yo maté a Juan el Bautista? Dice. ¿Cómo esto? Yo lo maté. Y Marcos nos va a contar las circunstancias en las que Herodes mató a Juan el Bautista. ¿Sí? Versículo 17 dice, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. ¿Bien? Esta gente era sumamente inmoral. ¿Sí? Herodías, ¿sí?, además de ser la esposa de Felipe, el hermano de Herodes, Herodías era la sobrina de Herodes. ¿Sí? Eso no nos cuenta la Biblia, eso lo sabemos por la historia. ¿Bien? Herodías estaba casada con Felipe, ella vivía en Roma junto con Felipe. ¿Bien? Felipe se le había quitado su autoridad como rey y cuando se le quita su autoridad como rey, él se va a vivir a Roma, junto con su esposa, que también es su sobrina de Felipe. ¿Bien? En un viaje que hace el rey Herodes a Roma, ¿bien?, comienza una relación con también su sobrina, ¿bien?, porque eran hermanos con Felipe. Y Herodías, en su ambición de poder, abandona a Felipe. Lo abandona. ¿Por qué digo en su ambición de poder? Porque Felipe ya no era rey, pero Herodes sí.
Entonces, en su ambición de poder, Herodías abandona a Felipe y se va. Se vuelve junto con Herodes a la región de Galilea. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan ahí se encuentran con un personaje muy particular cuando llegan a Galilea. Un personaje que andaba vestido con ropas rústicas, ¿no es cierto?, que estaba con su pelo largo, seguramente siempre muy sucio porque andaba en el desierto, y cada vez que el carruaje de Herodes y de Herodías pasaba cerca de donde estaba este sujeto que se llamaba Juan, a los gritos le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso dice Marcos 6:18. Claro. ¿No es cierto? Juan permanentemente estaba denunciando la inmoralidad de Herodes y de Herodías. ¿Eso qué hizo? Eso desató la furia de Herodías. Dice el versículo 19 que Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. ¿Por qué? Porque acá dice la palabra que Herodes lo estimaba a Juan. ¿Cierto? De paso, qué lección acá, ¿no? Qué lección. Un hombre como Herodes podía admirar, escuchar a un hombre, admirar su piedad, admirar su mensaje, pero así todo seguir viviendo como si nada pasara. ¿Cierto? Como si nada pasara. Seguir viviendo en la inmoralidad, escuchar y admirar. La verdad que es muy bueno lo que dice, la verdad que sería muy bueno que yo cambie mi vida, que yo deje de hacer esto, que yo empiece a hacer esto, pero la vida de Herodes era la vida del mismo hombre inmoral que siempre. ¿Bien? Mismo hombre inmoral que siempre. ¿Qué pasó? Dice Marcos que llegó un día oportuno. ¿Cuál fue ese día? El día del cumpleaños de Herodes. ¿Bien? El día del cumpleaños de Herodes, que evidentemente no solo era un inmoral, era un hombre lascivo, era un hombre lujurioso. Se emborrachó con sus amigos y puso a bailar a la hija de Herodías, ahí delante de ellos. La puso a bailar. Y en su inmoralidad y borrachera, le dijo: pedime lo que vos quieras, yo te lo voy a dar. ¿Sí? Como queriendo mostrar lo poderoso que es para impresionar a esa niña. ¿Bien? ¿Qué hace? La hija de Herodías va y consulta con su mamá. Me pidió esto, ¿qué hacemos? Y ahí la mamá vio la oportunidad. Pedile la cabeza de Juan el Bautista, pedile que mate a Juan el Bautista. ¿Sí? Es muy curioso. Dice el versículo 24 que ella le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y la madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí? Eso le pidió. O sea, que mate a Juan el Bautista. Pero la niña fue más allá en su maldad. Porque en el versículo 25 dice que ella le dijo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Terrible. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Bueno, pasó eso. Dice acá que Herodes se puso muy triste, pero dice que por causa del juramento y de los que se sentaban con él a la mesa no quiso contradecir. Claro, él se había envalentonado, ¿no es cierto? Pedime lo que quieras, que yo te lo voy a dar, qué sé yo, qué sé cuánto. Viene la hija de Herodías a decirle: quiero la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, y no iba a arrugar, ¿no es cierto? Estaba ahí con todos sus amigotes. Y los mandó a hacer eso. Dice acá la escritura que al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja. Se trajo la cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a la madre. Es terrible lo que pasó ahí. Una fiesta de cumpleaños, imagínense un cumpleaños, ¿cierto?, a todo lujo, como puede ser el cumpleaños de un rey que quiere demostrar que es el más poderoso de todos, y caminando por los salones del cumpleaños, entre la comida que va y que viene, va una bandeja con la cabeza de un hombre. Es tremendo lo que está pasando acá. Es terrible. Y yo quiero que se den cuenta de algo. Ya lo mencionamos antes, pero Marcos no es una persona que se caracterice por dar demasiados detalles. Todo en Marcos pasa muy rápido. ¿Sí? Él no da muchos detalles. Pero en los momentos en los que él se detiene a darnos detalles, es porque él quiere
no solamente comunicarnos que algo pasó, sino porque Él quiere movilizarnos. Consideramos esto cuando hablamos del endemoniado. ¿Se acuerdan todo el perfil del endemoniado que nos hace Marcos? Y acá también Marcos se detiene. Marcos simplemente no nos dice Herodes decapitó a Juan el Bautista. Marcos acá se detiene y nos pinta una escena que es fuera de lo común. Ahora, ¿por qué Marcos querrá hacer esto? ¿Qué quiere comunicarnos y qué quiere producir en nosotros mientras leemos? Para que nosotros podamos responder a esta pregunta, antes tenemos que hacer otras dos preguntas. Pregunta número uno. ¿Por qué Juan terminó en la cárcel? ¿Por qué Herodías se la tenía jurada a Juan? ¿Sí? ¿Y por qué a la primera oportunidad que tuvo Herodías pidió la muerte de Juan? ¿Por qué? Porque Juan le predicó. Juan les dijo, no es lícito que ustedes hagan eso. Juan los estaba llamando al arrepentimiento. Es por eso. Esa es la razón por la cual Herodías se la tenía jurada, lo tenía entre ceja y ceja Juan. Esa es la razón por la cual Herodías, ni bien tuvo la oportunidad, pidió la cabeza de Juan. Y esa es la razón por la que Juan terminó muerto. ¿Sí? Porque Juan predicó con fidelidad. Porque Juan llamó a esas personas al arrepentimiento. Juan no era una persona que predicaba así de forma general, ¿no es cierto? Herodes, vos sos pecador, sí, todos somos pecadores. No, ¿qué le dijo? No podés tener la mujer de tu hermano. Fue directo a su pecado, fue directo a lo que él estaba haciendo. Y fue directo ahí, tocó ese nervio que sabía que era lo que necesitaba ser tocado, era lo que él tenía que abandonar. ¿Bien? De nuevo, hoy estuvimos más temprano hablando de esto, pero martillemos este punto, ¿no es cierto? Necesitamos ser directos en la predicación del Evangelio. ¿Sí? La generalidad hace que el árbol se pierda en medio del bosque, ¿cierto? Y hace que ninguno se sienta pecador. Todos somos pecadores, entonces ninguno es responsable, ¿no es cierto? Como los niños, mamá, desaprobé, pero todos desaprobaron, ¿Escucharon eso alguna vez? Bueno, así es lo mismo, ¿no? Soy pecador, sí, pero todos somos pecadores. No, Herodes, no podés tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Arrepentite. ¿Bien? Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué? ¿Y por qué Juan predicó así? ¿Por qué Juan tenía esa carga en el corazón y en la conciencia de que cada vez que Herodes pasara, él tenía que anunciar? Le tenía que llamar al arrepentimiento. ¿Por qué? Esa es la segunda pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a eso. Dios lo había llamado para eso. Eso lo leímos en Marcos capítulo 1. Yo envío mi mensajero, dice el Señor. Juan era el mensajero del Señor. Él iba adelante y él tenía que preparar el camino para cuando el rey viniera, el verdadero rey, el Hijo de Dios. ¿No es cierto? Y parte de preparar el camino era llamar a los hombres al arrepentimiento. Entonces Juan lo estaba haciendo, ¿por qué? Porque había sido llamado por Dios para hacer eso. Un hombre llamado por Dios, ¿sí? A quien Dios le dio su mensaje, a quien Dios lo capacitó para hacer eso, a quien Dios le dio todas las instrucciones y a quien Dios le dijo hasta lo que no podía hacer para hacer su mensaje. Cumplió, predicó con fidelidad y terminó con su cabeza en una bandeja. Bien, terminó con su cabeza en una bandeja. Entonces, ¿por qué Marcos se toma todo el trabajo? ¿Por qué Marcos no solo nos quiere informar que Juan murió, sino que nos quiere impactar con la muerte de Juan? ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros sepamos que si nos unimos a la compañía de estos 12 que fueron enviados por Jesús, de Juan, que fue enviado por Dios, bien, tenemos que estar dispuestos a terminar como terminaron esos 12 y como terminó Juan. Tenemos que estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con tal de cumplir con la misión que Jesús comenzó. ¿Saben cuál es el precio que pagó Jesús por cumplir con su misión? Él fue a la muerte, Él murió. Él terminó su misión después de haber puesto su vida y resucitado al tercer día. Ahí terminó su misión. Entonces, todos los que
van tras de él, todos los que lo siguen a él, tienen que saber que el camino por donde él va termina en un lugar, que es la cruz. Termina con una cruz. ¿Sí? Para los discípulos fue así. Quizá algunos de ustedes lo sepan, pero de los 12 que llamó Jesús, 11 murieron martirizados por predicar el Evangelio. Solo uno murió de viejito. Solo uno murió de viejito. Los 11 restantes murieron martirizados por predicar el Evangelio. Bien. Juan el Bautista, por predicar el Evangelio, por cumplir con la misión que Dios le había dado, puso su vida. Bien. Y tenemos que saber que un discípulo de Jesús no solo es una persona que fue llamada por Jesús para continuar con su misión, no solo es una persona que recibe las instrucciones de Jesús, no solo es una persona que obedece las instrucciones de Jesús, sino es una persona que está dispuesto a dejar su vida en este mundo por cumplir con la misión de Jesús. Que eso es lo que nos enseña la historia de Juan el Bautista. Bien, y esa es la razón por la cual Marcos conecta la historia de Juan con la misión de los 12. ¿Sí? Marcos, no hacía falta que sea tan macabro el cuadro que nos diste. No hacía falta, nos alcanzaba con que nos dijeras que Juan murió. No, Marcos y el Espíritu Santo inspirando a Marcos quiere que nosotros seamos movilizados. Quiere que nosotros podamos ver en un cuadro vivo y crudo lo que significa seguir a Jesús. Lo que implica seguir a Jesús. ¿Sí? Si Juan se hubiese quedado callado en el asunto de Herodes y Herodías, probablemente no hubiera muerto como murió. ¿Cierto? Probablemente no hubiera muerto así. Quizá tenía 1.000.000 de pecados para denunciar de Herodes. Y ninguno le iba a ganar la bronca de Herodías, ninguno iba a hacer que terminara así. ¿Bien? Pero él había sido llamado por Dios a predicar, a denunciar el pecado, a llamar a los hombres al arrepentimiento y, escúchenme bien, sin especular con las consecuencias que les traería cumplir con ese llamado. Él había sido llamado a eso, ¿bien? Y desde Juan el Bautista en adelante, todos los discípulos de Jesús que fueron llamados por Jesús a cumplir con esta misión, hacen lo mismo. Lo siguen sin importar el costo. Lo siguen sin importar el costo. Seguir a Jesús, esto no es... Marcos va a profundizar muchísimo más en esta idea de ahora en adelante, ¿no? Pero déjenme decirles algunas cosas. Seguir a Jesús es literalmente la muerte de nuestro nombre. Es la muerte de nuestro nombre, ¿sí? De nuestros proyectos personales, de nuestras aspiraciones en la vida, de nuestras relaciones más queridas, de las cosas que tenemos. Porque todo lo que se interpone entre nosotros y la misión de Jesús, ¿bien?, tiene que quedar a un lado. Si usted deja que algo se interponga entre usted y seguir a Jesús, entonces usted no está siguiendo a Jesús. Usted no está siguiendo a Jesús. ¿Sí? Y no estamos exagerando, hermano. No, yo no estoy exagerando. Jesús no exageró. La muerte violenta y humillante de Juan el Bautista está puesta para recordarnos que nada, absolutamente nada, se interpone entre un discípulo de Jesús y su misión, que es predicar el Evangelio. Nada se interpone. Nuestros nombres van a ser olvidados. Nosotros vamos a pasar por este mundo sin pena ni gloria para los estándares de nuestra cultura. Vamos a perder a seres queridos, a amigos. Va a haber un montón de gente que va a pensar que perdimos la cabeza. Vamos a renunciar a oportunidades. Vamos a perder negocios que asegurarían nuestro futuro y quizás el de nuestros hijos. Y el día que nos vayamos de este mundo, nuestros nombres probablemente sean olvidados. Nuestras cabezas terminan en bandejas para diversión y burla de los enemigos del Señor. Pero a los discípulos de Jesús no les importa eso, porque los discípulos de Jesús tienen una misión en este mundo, una y solo una: hacer discípulos. Hacer discípulos. Esa es la única misión, para eso estamos acá. Esa es la forma en la que nosotros glorificamos al Señor. Nosotros glorificamos al Señor acá siendo discípulos. ¿Sí? Y eso es lo único que importa. Es lo único que importa, que después de que hayamos puesto nuestra vida,
de que hayamos renunciado a todo, de que hayamos puesto nuestra reputación, nuestro honor, nuestra familia, nuestros bienes, que los hayamos dejado sepultados en este mundo y pasemos a la eternidad y que nuestras lápidas no esté ni siquiera escrito nuestro nombre, que después de eso el nombre de Jesús sea célebre. Nada más, como pasó con los discípulos. ¿Sí? Que el nombre de Él sea célebre, que Él sea glorificado, que nosotros seamos olvidados, que nadie se acuerde de nosotros, si es necesario. Que todavía nuestros cuerpos estén tibios y ya estemos solos, pero que el nombre de Jesús sea célebre, que hayamos hecho discípulos, que hayamos predicado el Evangelio, que hayamos hecho discípulos, que nos hayamos comprometido con otros cristianos en esta misión y hayamos avanzado al reino de Dios. Eso es lo que honra a Cristo. Y mis hermanos, yo les voy a decir algo ahora. Hermanos, paguen el precio. Paguen el precio. Si ustedes dicen que están siguiendo a Jesús, si ustedes dicen que se han arrepentido de sus pecados, si ustedes dicen que confían en Jesús, entonces paguen el precio hoy. Paguen el precio hoy de seguir a Jesús. No se callen la boca por temor. No se callen la boca por temor, no se callen la boca por temor a la pérdida, por temor al rechazo. No se callen la boca por temor a las oportunidades que están perdiendo. No se callen la boca. Paguen el precio hoy. Desde la perspectiva de la eternidad no hay nada más glorioso, no hay nada más valioso que anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Enseñarle a otra persona a guardar todo lo que Jesús nos enseñó. No hay nada más valioso que eso. No hay nada más valioso que eso. Pague el precio. Yo me pregunto, ¿quién se va a acordar de Herodías y de su hija? El día en que Juan ya esté resucitado, entre al reino de Dios, herede la gloria eterna, ¿quién se va a acordar de ellos? ¿Quién se va a acordar de Herodías y de su hija? ¿Quién se va a acordar de los enemigos del Señor? Cuando estén todos derrotados, cuando estén todos postrados, reconociendo que Jesús es el Señor, nadie se va a acordar de ellos. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar aquellas personas a las que hoy usted le teme? ¿Dónde van a estar aquellas personas a las que usted hoy no se anima a predicarles el Evangelio porque tiene miedo que lo rechacen? ¿Dónde van a estar esas personas? El día de la eternidad no van a estar. Ese día Jesús en persona va a recibir con un abrazo a sus discípulos en las puertas del reino de Dios. Ese día Jesús se va a parar en las puertas del reino de Dios y va a decir: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y ese día, cuando entremos corriendo al reino de los cielos, nosotros y todas aquellas personas con las que trabajamos y luchamos para ser discípulos, ese día nadie se va a acordar, ni de Herodes, ni de Herodías, ni del verdugo, ni de su amigo, su pariente, su compinche al que hoy teme predicarle a usted el Evangelio porque teme perder esa relación. Nadie se va a acordar de ellos. ¿Sí? ¿Qué valor van a tener? Aquellas cosas que hoy tanta preocupación nos generan, tanta preocupación, que ocupan nuestra cabeza y nos impiden cumplir con la misión del Señor. ¿Qué valor van a tener? Nada. No van a valer nada. Se van a quemar. Se van a quemar. Y yo no quiero terminar esta enseñanza sin antes hacer una nota sobre un asunto. Un asunto que estuvo sobrevolando toda esta predicación, ¿cierto? Jesús nos dejó a nosotros una instrucción muy clara. Nosotros somos discípulos llamados a ser discípulos. Eso es lo que somos, ¿cierto? Comprometidos con otros discípulos en el contexto de una iglesia local para plantar iglesias fieles que planten iglesias fieles. Eso es lo que somos llamados a hacer. Y es porque en el resto de la Escritura, en el resto del Nuevo Testamento en particular, ¿bien? La palabra de Dios nos enseña que hay un contexto específico en el cual se cumple con la Gran Comisión. Hay un contexto específico. El Señor a nosotros nos llamó a ser discípulos, pero no nos llamó a ninguno, ¿sí? A ninguno a ser los héroes que van solos por la vida simplemente predicando. No es esa la instrucción del Señor. Y acá está una restricción.
Hablábamos, ¿no?, de que el Señor pone las instrucciones y que restringe. El Señor nos llamó a ser discípulos en un contexto específico, que es la iglesia local. La iglesia local, ¿sí? La iglesia local es el instrumento que Dios está usando hoy para hacer avanzar el reino de Dios. La iglesia local. Sí, una iglesia local llena de personas como todos sabemos, ¿cierto? Llena de personas débiles, de personas pecadoras. Sí, hay hipócritas en la iglesia, los hay. También está llena de eso. Llena de gente muy débil, marcada por sus fracasos y por su lucha contra el pecado. Pero ese es el medio que Dios está usando. Está perfecto. No va a quedar ninguna duda de que es Él el que lo está haciendo. Que nosotros somos simples instrumentos. Pero es la iglesia local. Por eso es la iglesia local, ¿sí? Y si en medio nuestro aún hay personas que dudan de si unirse o comprometerse con la iglesia local como miembros, ¿sí?, yo quiero que consideren esto. Consideren que así como el Señor dio instrucciones específicas a estos 12 hombres de cómo tenían que cumplir con su misión, ¿bien?, la instrucción específica para nosotros hoy, vamos a ponerlo así, de Hechos 2 en adelante, ¿bien?, es que la misión la cumple la iglesia local. La iglesia local con sus hermanos, como las presenta Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia, con sus pastores, con sus diáconos y con estos miembros que se pelean, estos miembros que tienen problemas de división, estos miembros que son orgullosos, sí, con estos miembros súper débiles, súper débiles. Pero el instrumento es la iglesia. Es la iglesia. El Señor ama la iglesia local. El Señor ama la iglesia local. Y el Señor decidió, por medio de un grupo de personas débiles, comprometidas los unos con los otros, decidió utilizar esa comunidad de personas comprometidas los unos con los otros para avanzar el reino de Dios. Entonces, si usted aún no se ha comprometido con la iglesia local, si usted aún no está pensando en comprometerse con una iglesia local, es más, voy a subir la apuesta. Si usted ni siquiera está seguro de comprometerse con esta iglesia local, con esta, no importa, pero comprométase, hágase miembro de una iglesia local. De esta o de cualquier otra iglesia bíblica que esté comprometida con la misión del Señor. Hágalo. No pierda más el tiempo. No pierda más el tiempo. ¿Sí? Si está esperando una iglesia conforme a sus propios estándares, los suyos, ¿sí?, tiene que reconocer que eso es orgullo. Si está esperando buscar una iglesia, ¿sí?, una iglesia que llene sus propias expectativas, las de usted, tiene que reconocer que eso es orgullo. ¿Sí? Pero únase a una iglesia, comprométase con otros hermanos. Ese es el contexto en el cual se cumple la Gran Comisión. Ese es el contexto en el cual se cumple la Gran Comisión. Los evangelistas, o sea, los individuos que van predicando el evangelio, los evangelistas son enviados por la iglesia local en el Nuevo Testamento. No son personas que andan pululando por ahí, ¿cierto?, como héroes que van de lugar en lugar diciendo yo soy evangelista, yo soy misionero, etc. Los evangelistas son personas enviadas por la iglesia local. Los misioneros son personas enviadas por la iglesia local. Las iglesias locales son plantadas por iglesias locales. Ese es el plan del Señor, la iglesia local. Así que yo los animo. El plan del Señor para sus hijos es que hagan discípulos comprometidos con otros hermanos, los unos con los otros, a plantar iglesias fieles, que también planten iglesias fieles. Eso es lo que va a honrar al Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra y te ruego que por favor, Señor, por favor, uses tu palabra para llamar a los pecadores al arrepentimiento, Señor. En esta mañana te pido que la uses en particular para que puedas generar en aquellos que aún no son de Cristo la conciencia de que deben calcular el costo, Señor, de seguir a tu Hijo. Deben calcular el costo. No hay nada más feliz que ser perdonado por Jesús, Señor. Que lo sepan también, pero tiene un precio. Que lo calculen, Señor. Y que aquellos que confiesan el nombre de Jesús,
que hoy puedan examinarse también, que podamos examinarnos, Señor. ¿Cuántas cosas todavía queremos cargar con nosotros, Señor? ¿Cuántas cosas todavía no estamos dispuestos a renunciar? Parece que no hemos aprendido bien. No hemos aprendido, no hemos terminado de entender que tu Hijo nos llamó a dejarlo todo, Señor, para poder seguir. Que tu pueblo lo entienda, que esta iglesia pueda estar llena de hombres y mujeres que puedan mostrar cuán valioso es Jesús, cuán grande, cuán satisfactorio es Jesús, Señor. Cuando las personas a su alrededor vean todo lo que han dejado y que viven felices, llenas y satisfechas porque tienen a tu Hijo. Señor, haz esto en medio nuestro. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús.